Buenas noches a todos los presentes a esta plataforma digital que vamos a mantener un diálogo, un conversatorio con una exposición. Nos acompaña Gustavo Tustón, él es comunicador, articulista, tiene un diplomado en comunicación política. Así que adelante, Gustavo, y muchas gracias por este gran aporte que nos vas a brindar. Gracias, estimado Franz, a los compañeros que se han unido en esta noche. Campañas negativas y guerras sucias. Una duda suele flotar sobre las campañas electorales. ¿Debemos atacar a nuestro adversario? Responder que sí o no marcará el tono de la campaña y puede tener resultados fulminantes, tanto para quien va dirigido el ataque, también hay que considerar que puede tener un efecto negativo para quien generó el ataque. Por eso es que es muy delicado el tratamiento de este tema y no se puede tomar esa decisión una persona sola, sino es menester y oportuno tener siempre un equipo de trabajo que se le conoce como War Room o cuarto de guerra, con expertos en la materia, con personas de confianza, para poder dar el seguimiento y en conjunto analizar cada tema y poder tomar resoluciones las más idóneas según el contexto que se esté desarrollando. Algunos consideran hacer uso de las campañas negativas o guerras sucias, que vamos a explicar cuál es la diferencia, cuando van ganando y quieren asegurarse, otros porque quieren aprovechar la coyuntura del error de un rival y otros simplemente porque es su estilo y modus operandi. Finalmente, si el equipo se decide por realizar un ataque, cómo hacerlo y sobre todo cómo evitar que el tiro se le salga por la culata, vamos a tratar de resolver esas incógnitas. Pero como dijimos, es importante y preciso tomar en cuenta unos conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de campaña negativa? La campaña negativa se refiere a un tipo de estrategia publicitaria que también se utiliza en comunicación política, cuyo fin es enfatizar los aspectos negativos de un adversario, busca que el público advierta un grave error que significaría votar por el candidato adversario y las consecuencias negativas que acarrearía esa decisión. ¿Es lo mismo una campaña negativa que una guerra sucia? La respuesta es categórica, no, no es lo mismo. Muchos confunden ambas estrategias, pero en realidad son completamente distintas. La guerra sucia, vamos a empezar explicando por ahí, es aquella que ataca al adversario, pero no lo hace resaltando sus errores o defectos, sino creándolos. La guerra sucia distorsiona la realidad, inventa y atribuye cosas que no son reales y lo hace deliberadamente con el único objetivo de dañar al otro sin importar cuál sea el medio utilizado. Para ello, atraviesa las fronteras de la ética, la dignidad y el decoro. No busca ilustrar al público ni tampoco prevenirlo, busca engañarlo. Eso es la guerra sucia. ¿En qué se diferencia con la campaña negativa? En que la campaña negativa actúa como contraste, resaltando los aspectos negativos del candidato rival, pero está enmarcada dentro de las reglas de la política y de la ética, mientras que la guerra sucia arrastra y arrasa con todo. Esa es la diferencia. Sin embargo, hay que anotar que de las diferencias explicadas entre campaña negativa y guerra sucia, hay solo una delgada línea roja que los separa. Eso es lo delicado del tema. En esta parte también quiero compartirles, estimados compañeros y amigos, algunos consejos que les va a servir a ustedes en el caso que se encuentren en una situación así, sean parte de una campaña y alguien les pregunte, alguien les consulte. Es necesario tomar en consideración los siguientes elementos que les servirán para tomar una decisión. Elemento número uno, la prudencia. Si la campaña va bien, ¿para qué arriesgar un violento cambio de escenario? Mejor seguir adelante como se venía trabajando. Esa es una consideración. Número dos, target. Pensar siempre en el efecto psicológico del ataque, no solo en el efecto mediático sobre la psicología del adversario, sino lo más importante es el efecto psicológico sobre nuestro propio electorado, sobre el público que nos vota o que está más predispuesto a hacerlo, porque si
este público rechaza el ataque, seguramente el mismo será un fracaso y se formará un gran lío en que le haga perder votos. Una vez más, esto es lo delicado del tema y esto es lo delicado de tomar una decisión al respecto, que ha habido ocasiones en la historia que por realizar sea una campaña negativa o peor aún, una guerra sucia, resulta que nos termina generando el efecto contrario y se crea una empatía con el atacado. Sí, entonces por eso es que hay que analizar muy bien las cosas antes de tomar este tipo de decisiones. Tercer aspecto, el timing, es decir, los tiempos. Es importante darse cuenta en qué momento es lo mejor hacer una aplicación de una campaña negativa. Al inicio de la campaña para desconcertar al rival, en la parte de la mitad, o al final como para darle la estocada dentro de la campaña que se ha venido desarrollando. Todos esos aspectos, una vez más, son delicados, no hay una receta mágica, para cada campaña y para cada candidato es algo distinto que se debe elaborar. No se puede tomar lo que ha ocurrido en campañas anteriores o lo que le ocurrió a un candidato en otro lado y aplicar exactamente en nuestra campaña. Por supuesto, hay que estudiar ejemplos reales y hay que tomar como referencia, pero nunca creer que porque a tal persona hizo tal cosa y le fue bien, a uno le puede ocurrir lo mismo. Cada campaña, la construcción de una estrategia es como un traje a la medida y que no es cosido ese traje, sino hilvanado, es decir, que está tomado a las puntas, las puntadas, y si es necesario, hay que volverle a medir y va ajustándole esas puntadas para que quede perfecto. Esa es la situación que quería compartirles. Punto número 4, puntería. Conocer a fondo el punto más fuerte del adversario y encontrar allí una debilidad implícita. Tal vez ese sea el secreto mayor y por eso es que es muy necesario conocernos primero a nosotros, a nuestro equipo, a nuestro candidato y luego también conocer a los candidatos rivales, a los adversarios, cuál es el que está, si es que nos consideramos en primer lugar, quién está en segundo lugar, en tercer lugar, o si nos consideramos que estamos en segundo lugar, quién está en primero, qué hace, qué puntos fuertes tiene, qué puntos débiles tiene. Punto número 5, contundencia. El ataque debe ser tan contundente que no debe dar pie a una réplica posible o un contraataque. Si el golpe no es devastador, entonces hay que atenerse a las posibles consecuencias que se pueden degenerar. Número 6, respaldo. Cuando se decide atacar hay que tener, una vez más, mucha solidez, hay que estar preparado para sobrevivir a un ataque similar, porque esto es importante porque así como nosotros nos estamos preparando, nos estamos formando, estamos estudiando para ser los mejores, los asesores del candidato rival también son gente preparada y son buenos y pueden ser hasta más buenos que uno. Entonces, por eso es que si es que se decide hacer una campaña negativa, tiene que ser súper contundente para que el golpe sea tal al adversario que ya no pueda levantarse o que quede severamente dañado, porque si se levanta nos va a responder y nos puede dañar e incluso echar a perder el trabajo de campaña que ya se ha venido realizando. 7, velocidad. El ataque debe ser rápido como un rayo y debe cesar inmediatamente una vez que ha logrado el objetivo. 8, veracidad. Finalmente, y lo más importante de las campañas negativas, es que deben basarse en verdades documentadas, con los debidos sustentos de verificación, ya que lo que buscamos siempre es mantener la credibilidad y si es que lanzamos un ataque, para que la credibilidad se mantenga, debemos tener los sustentos, los respaldos para poder solventar cualquier duda, cualquier inquietud, todo lo que venga después. Eso es lo que quería compartirles, estimados compañeros. Espero que les haya servido. No he querido hacerlo muy extenso. Y si hay preguntas de ustedes, con mucho gusto estoy dispuesto a responderles. Muchas gracias, estimado Gustavo. Creo que como te lo he dicho, digamos, hemos conversado, es muy práctica tu forma de explicar, creo que como una esencia.
prácticamente aquí nos das el engranaje de cómo se debe, en caso de utilizar, digamos, este tipo de una campaña negativa, de tomar este recurso de una campaña negativa dentro de un proceso electoral, tomando en cuenta todos estos aspectos. En la práctica veo que no, algunas cosas no se cumplen, algunas campañas no se cumplen. Por ejemplo, el día de hoy me contestaba sobre una no sé, puede ser campaña negativa, un gesto de un candidato que le decía al otro y a la final, o sea, no estaba reforzado ni por él y el otro tampoco pudo aprovechar esa reacción y, y revertirla a su favor. O sea, ahí quedaron tambaleando los dos y al final se causaron daño ambos candidatos. Entonces, ahora creo que queda abierto para los que compañeros, quienes están presentes, puedan hacer sus preguntas. Liz, por favor. Gracias, Franz. Hola, Gustavo. Hola. Creo que el abordar este tema es bastante importante y trascendente poder determinar los tiempos, ¿no? Creo que cuando nosotros éramos niños veíamos mucha campaña sucia, veíamos actos de políticos que se dedicaban a la agresión en lugar de trabajar, de gestionar acciones, de gestionar leyes que mejoren las condiciones de nuestro país. Y esa ha sido una brecha bastante fuerte que trasciende y que seguirá trascendiendo, creo, hasta el punto en que los asesores en comunicación política puedan establecer que se deje de lado el tema de la agresión negativa, el tema de, de un tinte político negro, digámoslo de alguna manera, porque ¿de qué me sirve? Creo que estas acciones, si ven que el político es corrupto, que el político tiene actos ilícitos, ¿por qué no mencionarlos al inicio, cuando está siendo candidato, cuando se está postulando para la candidatura? Y no sé si el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene que revisar todos estos acontecimientos como para poder delimitar o determinar si en verdad esa persona es idónea para la candidatura, porque se convierten durante el periodo de candidatura, tienen inmunidad. Después de eso, ¿qué va a pasar? Entonces creo que es un tema importante el que se pueda considerar el que la campaña sucia ya no es trascendente. Acá en Quito pasó un candidato que tiene su nivel de credibilidad intermedio, digamos, para los quiteños, generó la exposición de unos audios que involucraba a dos candidatos más de Quito, pero quedó en nada, porque a la final esos audios eran uno más. Entonces, no saber usar esta estrategia negativa también queda en ridículo, ¿no? El candidato que lo está generando. Entonces, yo creo que ya ahora es tiempo de trabajar, es tiempo de que presenten sus propuestas y que si es que llegan a ser ganadores las cumplan, ¿no? Porque de qué nos sirve que sigan hablando y dando tantas propuestas si a la final su trabajo va a ser como el que se viene haciendo con todos los demás ganadores, depende la dignidad a la que se están candidatizando. Entonces yo creo y les felicito por esta iniciativa, la verdad, pero sí siento que el usar en este momento una campaña negativa ya no es trascendente. Voy a responder lo que ha manifestado la compañera Liz con su amplio comentario. Ha tocado algunos puntos, voy a tratar de responder algunos de las variables que ha manifestado. Si bien es cierto, una de las repercusiones por causa del el abuso de las campañas negativas es el descrédito en la clase política e incluso el descrédito en la democracia. Ahí yo apunto, también respondiendo a lo que dijo Lisset, en la responsabilidad que tienen los partidos políticos de presentarnos candidatos idóneos. Pues. Respecto a, bueno, Lisset decía, no debería utilizarse nadie, ninguna campaña negativa, pero les cuento que en el año 53 antes de Cristo ya había un consultor de campañas, se ha sabido llamar Quinto Cicerón.
él recomendaba a su hermano Marco Tulio Cicerón, quien competía por un puesto para el Senado romano, lo siguiente: procura que toda tu campaña se lleve a cabo con gran séquito, que sea brillante, que sea espléndida, popular, que se caracterice por su grandeza y por su majestuosidad. Y si de alguna manera fuera posible, que se levanten contra tus rivales los rumores de crímenes, desenfrenos y sobornos. Es decir, ya desde esos tiempos se recomendaba el uso de campañas negativas basadas en la denostación, el rumor y el ataque al adversario como una forma de ganar las elecciones. Entonces, esto es un asunto que ya viene desde hace mucho tiempo y aunque estoy de acuerdo con Lisette que no se debería ocupar, ya en la práctica va a ser muy difícil que no se lo haga. Y finalmente, respondiéndole a Lisette, acertadamente ella nos dice y ya la gente no le cree y por eso mismo es verdad que desde el comienzo les dije, el tiro se puede salir por la culata, pero una forma de que no se salga el tiro por la culata es hacer que esta campaña negativa no la realice el candidato o el grupo que le acompaña, sino que lo haga una tercera persona. En esta parte voy a hacer un apunte mencionando los tipos de campaña negativa que existen. Algunos expertos hacen otra clasificación, pero la clasificación que yo tengo es la siguiente. La directa es aquella que, primero que es de frente, y es el propio candidato el que da la cara y ataca abiertamente a su candidato opositor. Hay el tipo de campaña negativa indirecta, que es cuando el mensaje es atribuible a una persona u organización ajena al candidato y por ende tiene y va a tener más credibilidad. Una vez más, si el candidato lo dice, puede generar duda si este candidato es desconocido o no tiene prestigio. Va a tener más credibilidad si una asociación, un gremio lo menciona o una tercera persona, un líder de opinión, un periodista, alguien representativo del pueblo, si lo menciona, ese sí va a tener credibilidad. Eso es lo que le puedo responder a nuestra querida amiga Lisette. Muchas gracias, Gustavo. Realmente es muy gratificante, muy enriquecedor agradecerte por esos conocimientos, por tu generosidad, por ese aporte que nos das realmente, tus amplios conocimientos también en filosofía. Creo que va conexo con la política y refuerza, creo que sin más agradecerte a ti, agradecerte a los que nos han acompañado en esta noche.